Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Bien? Me alegro. Hoy vamos a charlar un poquito acerca del filósofo Parménides de Elea. Porque, bueno, subí un meme a la página de Facebook y se surgió un malentendido, ¿no? Surgió como que yo me estaba burlando de Parménides porque no le tengo respeto intelectual, ¿no? Y no es cierto, no es cierto. De hecho, yo, como filósofo racionalista dogmático, encuentro no solamente sabiduría en las palabras de Parménides, sino que casi todo lo que implica el racionalismo dogmático tiene como fundamentos el pensamiento parmenídeo, ¿verdad? Entonces, vamos a hacer como una pequeña disculpa al filósofo al cual ofendimos, charlando un poco acerca de su tesis, la tesis más importante, que bueno, le decimos la tesis más importante porque es la que conocemos. Tal vez ha escrito muchas más cosas, pero como no nos han llegado, pues no lo sabemos, ¿verdad? ¿Qué decía el amigo Parménides? El ser es y el no ser no es. Esta frase parece que no dice mucho hasta que empezamos a preguntar qué es el ser. Porque el ser, cuando preguntamos qué es el ser, ya estamos preguntando mal, estamos preguntando de un modo que es absurdo, no corresponde respecto al ser preguntar qué es, porque el ser no es ningún qué, no es ninguna cosa en particular. Si yo tengo, por ejemplo, este fibrón, yo tengo que este fibrón es una cosa en particular, y cabe que yo pregunte qué es un fibrón, porque el fibrón es un qué, a saber, este qué, el fibrón, qué sé yo, una cosa con tinta que escribe. Pero con el ser no puede ser, porque el ser es lo más abstracto, aquello tan abstracto que no existe nada más abstracto que el ser. Por ejemplo, si yo tengo el fibrón y esta mano, ambos están siendo, son cosas que son, o sea, cosas que existen, cosas que son reales, para dar sinónimos del ser, el ser como la existencia, el ser como la realidad. Pero la existencia o la realidad o el ser no son ninguna cosa real en particular y no son ninguna cosa que es en particular y no son ninguna cosa existente en particular, sino que son la existencia, el ser o la realidad misma. En efecto, todas las cosas que existen son, y si no estuvieran siendo, no existirían. Este fibrón es, y si no estuviera siendo, pues no existiría. Entonces tenemos que el ser es el siendo de las cosas. Si yo, por ejemplo, paso a nuestra humilde pizarra, que la tengo acá, ¿no? Entonces vengo por aquí y vengo a la pizarra. Yo tengo que el ser es y el no ser no es. ¿Qué es el ser? El siendo de las cosas. Todas las cosas que son, están siendo. Qué sé yo, las casas, las ciudades, las personas, todo lo que es está siendo. Y ese siendo es el ser, porque no existe ninguna cosa que pueda ser, o existir, o ser real, si no es porque está siendo. ¿Qué otros atributos, por lo tanto, atribuye Parménides al ser? El ser es único. ¿Por qué decimos que el ser es único? Bueno, vamos a razonarlo. Supuestos que yo tuviera dos entes, o dos cosas reales, por ejemplo, la cosa número 1 y la cosa número 2, no importa qué, un hombre y un caballo. En ambos casos tengo dos entes diferentes, dos cosas múltiples, porque son diferentes. Una es el hombre y otra es el caballo, pero en ambos casos ambas están siendo, existen porque están siendo, y entre ellas el ser, o sea, el siendo, es común y es único. Solamente, a pesar de sus diferencias, tienen una sola manera de existir, o sea, siendo. Por eso el ser es único y nunca puede ser múltiple, porque ahora supongamos que en vez de un caballo y un hombre, yo tuviera dos seres, o sea, dos siendo. Vamos a mostrar por qué es imposible que el ser sea múltiple más bien que único. Porque si yo tuviera que existe un siendo y otro siendo, para que ambos existan, los dos tendrían que estar siendo. Por lo tanto, seguiría habiendo un solo siendo. O sea, un solo ser. O sea que no existen dos maneras diferentes de ser. Solo se puede ser siendo. Y como el siendo es único y no puede ser múltiple, se deduce que el ser es único y no necesita, bueno, no se puede, es imposible,
ser múltiple. Acá tenía una palabra anotada que era importante, que la borré sin querer, la voy a volver a anotar. Otro atributo del siendo es que es inmutable, nunca cambia. Por eso mucha gente ha malinterpretado que hay una oposición entre la filosofía de Heráclito y la filosofía de Parménides, que no es cierto, no hay una oposición. Porque yo tengo, por ejemplo, a un hombre, ¿no? El hombre es un ente, el hombre es una cosa que es, una cosa que está siendo. Pero el hombre cambia. El hombre nace y primero es un embrión y luego de un embrión pasa a ser un feto y cuando nace es un bebé y cuando va creciendo es un niño y cuando se hace adulto, bueno, es un adulto y cuando se hace viejo es un anciano. Entonces en todo momento está cambiando. El cuerpo pasa de ser pequeño a ser grande y de grande a hacerse viejo y arrugado y etcétera, etcétera. O sea que la criatura puede cambiar. La criatura es mutable. Pero en todo ese momento, con todo ese conjunto de mutaciones, la criatura estuvo siendo. Y el siendo de la criatura nunca cambió. El siendo siempre fue lo que es. O sea, la criatura siendo. Cada vez que muta, está siendo. Este mismo dibujo que yo estoy haciendo ahora, fíjense que está mutando. Muta porque yo le hago garabatos. Pero ¿en algún momento deja de estar siendo? No, en ningún momento puede dejar de estar siendo. Entonces por eso decimos que el ser, o sea, el siendo de las cosas es inmutable, porque nunca puede cambiar a otra cosa. Si cambiara a otra cosa, esa cosa tendría que estar siendo. Y si está siendo, entonces el siendo, o sea, el ser, nunca ha cambiado, sino que se mantuvo siempre siendo lo que era, a saber, el ser. ¿Y por qué decimos que el ser es necesariamente pensable? Bueno, porque lo que es se puede pensar. Un hombre, o un caballo, o un fibrón, o un pizarrón, son cosas pensables. Y son cosas pensables porque están siendo, o sea, porque son algo real, algo que es, algo que se puede pensar. Lo impensable no puede ser. Lo impensable es el no ser. Porque supongamos que yo tuviera, otra vez volvamos al pizarrón, estoy grabando con una mano, o sea, y con la otra tengo el fibrón, así que me cuesta destaparlo. Si yo tuviera que aquí tengo el conjunto de lo pensable, que vamos a dibujarlo con este círculo, esto es el conjunto de lo que puede ser pensado. Si yo dijera que el ser abarca mucho más de lo que puede ser pensado, entonces caería en una contradicción imposible, a saber, que yo estaría afirmando lo que está por fuera de lo pensable. Pero si yo afirmo lo que está por fuera de lo pensable, pues en realidad me contradije, porque lo estoy pensando. Si lo afirmé, lo estoy pensando, de donde se sigue que esto en realidad era lo pensable y esto era una hipótesis que se contradijo. Esto es lo pensable. Y yo nunca puedo afirmar que lo pensable tenga algo por fuera, porque vuelvo a caer en la misma paradoja y lo pensable estaría, bueno, en otro campo. O sea que el ser siempre coincide con lo pensable, que no quiere decir lo pensado. Mucho cuidado con eso, porque no todo lo pensado es lo pensable. En efecto, todo lo pensado es pensable. Aquí podemos decir la esfera de lo pensado, de lo que alguien efectivamente piensa, y aquí la esfera de lo pensable. Esto sí puede ser compatible con la realidad, porque fulanito, digamos Pedro, puede pensar en todas estas cosas, digamos las que están en el círculo de lo que él ha pensado en su tiempo de existencia, pero no necesariamente quiere decir que él haya pensado todas las cosas pensables. Por ejemplo, el texto filosófico El Príncipe fue pensado por Maquiavelo, pero no fue pensado por Platón. No quiere decir que porque lo piense uno y no lo piense otro, el texto El Príncipe esté por fuera de lo pensable. Está dentro de lo pensable, y entre los que lo han pensado, bueno, se cuenta Maquiavelo, pero no se cuenta Platón. Y así también podemos decir que entre todas las criaturas pensantes que han existido, todas han pensado algunas cosas, pero algunas aún no han sido pensadas. ¿Podemos decir cuáles son las cosas que no han sido pensadas? Bueno, en realidad sí y no. Cuando las hemos dicho, ya han sido pensadas. Por lo tanto, ya no están en el círculo de lo pensable, sino de lo pensado. Pero sí podemos decir que ninguna de las cosas que hayamos pensado estaban por fuera de lo pensable. Porque esto supone contradicción. Si están por fuera de lo pensable, nunca podrían ser pensadas. Por lo tanto, siempre el ser coincide con lo pensable. Por eso Parménides decía que
Ser y pensar lo mismo son, porque lo que está por fuera de lo pensable no puede existir. Si yo le atribuyo existencia, o sea, le atribuyo la posibilidad de ser, entonces esa cosa tiene que ser pensable. ¿Y por qué decimos que el ser es infinito? Pues porque no puede tener término en ninguna cosa. El ser no tiene fronteras, no es un ser espacial. Nosotros lo graficamos con un círculo, pero el gráfico del ser es impreciso. Porque si el ser tuviera un límite, tendría un límite en el no ser. Pero el no ser es la nada. La nada es lo contrario al ser. Y la nada, por definición, por ser lo que es, a saber, la nada, no es, no existe. De hecho, cada vez que me expreso acerca de la nada, me expreso con el lenguaje como si la nada fuera algo, pero en realidad la nada no es. La nada es lo que no es pensable, ella no existe. Cuando yo quiero pensar la nada, me contradije, estoy pensando en algo, por lo tanto la nada no es. Si yo le digo a alguien que se imagine la nada, podría imaginarse un gran espacio vacío y oscuro, pero eso no es la nada, eso es algo que es, a saber, un espacio enorme, vacío y oscuro. Si yo digo que una mochila está vacía, que no tiene nada, lo que yo estoy diciendo es que no tiene nada de lo que sería esperable encontrar en una mochila. Pero si la mochila está vacía, tiene aire, tiene espacio, tiene algo que es espacio vacío. El espacio vacío está infinitamente lejos de ser la nada. Porque la nada es impensable y al ser impensable es imposible. La nada no es. No es posible que la nada sea algo, porque la nada, si es algo, se contradice. Ya no es la nada, sino que es algo, es un ser. Y la nada es irreal. La nada no existe en absoluto. Si existiera, ya no sería lo que es, a saber, lo que no es, o sea, la nada. La nada no puede ser, por lo tanto. Síguese de lo dicho que todo lo que existe tiene un grado de realidad, pero nada de lo que existe participa de la irrealidad. Esto puede ser muy contraintuitivo, porque sabemos que muchas cosas no son reales. En realidad, todas las cosas tienen una irrealidad relativa. Por ejemplo, el unicornio. Si yo digo que el unicornio es, ustedes dirían, eso no es cierto, porque el unicornio no existe. No existe dentro del círculo de las cosas corporales, que se corroboran por la experiencia, pero como idea de la fantasía, sí existe. Entonces, o sea, participa del ser. No hay ninguna cosa que tenga un grado de irrealidad absoluta, porque la irrealidad absoluta no existe, no es. Entonces, el ser, el siendo, del cual participan todas las cosas, ¿es un ente? No. Pero el ser es la condición bajo la cual todas las cosas son. Y eso podemos escribirlo en este pequeño apartado. Yo les pido disculpas que no tengo un atril para el pizarrón, pero bueno, vamos a poner que el ser es la condición de todas las cosas. Porque todas las cosas, para ser, o sea, para existir, bueno, tienen que ser. Tienen que estar siendo. Ahora, si yo encuentro algo que no es ninguna cosa, sino que es la condición por la cual las cosas existen, y descubro que ese ser no puede no existir, porque justamente si no existiera se afirmaría lo imposible, la nada. Y si digo que el ser es, porque no puede ser de otro modo, o sea, el ser es tan real que no se lo puede pensar no siendo, porque afirmar su inexistencia es afirmar lo que no puede ser, afirmar lo imposible. O sea que es algo tan real que no puede pensarse nada más real que el ser, porque si hubiera algo más real que el ser, eso más real tendría que estar siendo, y si está siendo, está subordinado al ser. Si encontré algo que es tan real que no puede pensarse no siendo, que es lo más real y lo más abstracto, lo más absoluto, aquello por fuera de lo cual no hay nada. Si yo encuentro eso que es condición de todas las cosas, ¿cómo debería llamarlo? Debería atribuirle la palabra absoluta, la palabra más grande, más allá de la cual no puede haber ninguna cosa. Entonces, si yo la llamo el ser, tengo una palabra apropiada, pero también podría llamarla, ¿por qué no?, Dios, siempre y cuando se entienda por Dios el ser y no otra cosa, o sea, la condición de todas las cosas. Ya vimos que la condición de todas las cosas es innegable. ¿Qué cosa merecería ser llamada Dios sino el ser? No otra cosa.
Un ser finito que puede ser pensado tanto existiendo como no existiendo, bueno, no merece ser llamado Dios. Lo único que merece el nombre de Dios, y nosotros tenemos la mala costumbre de llamar Dios a muchas cosas muy distintas y todas muy imperfectas. Si algo mereciera ser llamado Dios, tendría que ser esta cosa, que no es ninguna cosa en particular, sino que es el siendo, o sea, la condición innegable para que todas las cosas, pues, sean, ¿verdad? O sea, aquello sin lo cual las cosas no son. Y bueno, nada, por eso sabemos que cuando el amigo San Anselmo decía ¿a qué vale la pena llamar Dios? Pues aquello sin lo cual ninguna cosa puede existir, aquello mayor que lo cual nada puede pensarse, que es el ser. O sea, aquello que no puede no ser, aquello tan real que no hay nada más real que el siendo, y aquello que no puede pensarse no siendo, porque si se piensa no siendo, pues es la nada, ¿verdad? Y bueno, no sé, no tengo mucho más que agregar. Yo supongo que con eso habrá bastado bastante, ¿no? Sobre lo que decía el amigo Parménides. Este video es tan casero que debería darme vergüenza, pero no importa, yo lo dejo así. Por ahora me despido. Mi nombre es Osilazo, los links los dejo abajo y nada, me voy por ahora. Que estén muy bien. Hasta luego.